Compañeras, compañeros, compañeres, acá está el correo que se envió a sus correos, a las distintas organizaciones, gremios, sindicatos, colectivos, asambleas territoriales autoconvocadas, eh, que han asistido, ¿no es cierto?, a las diferentes instancias de conversación y deliberación de la Mesa de Unidad Social desde el año pasado. En este correo se señala que se conformó una comisión de trabajo que sintetizó los principales puntos que se discutieron en la asamblea anterior. Y se señala que vamos a tener una asamblea el día 18 de noviembre, es decir, el miércoles de la próxima semana, a las 19:30, y en esa asamblea nosotros y nosotres vamos a discutir en torno a principalmente dos ejes, que es, primero, los contenidos en términos de qué es lo que nosotros queremos proyectar en una nueva constitución como territorio, como movimiento social, y hay otro eje que tiene que ver con los escenarios y con qué es lo que nosotros podemos hacer en el actual escenario constituyente. Por tanto, este es el correo. Le solicitamos igual a las personas y las organizaciones que quieran sumarse a esta iniciativa también que escriban un correo al correo de la Mesa de Unidad Social, ¿no es cierto?, que es multisectorial.portobon@gmail.com, y ahí pueden solicitar el material para que puedan sumarse también a la asamblea del 18. ¿Cuáles son los documentos que se adjuntan? Son 4 documentos, ¿cierto? El primer documento es este, que se llama Propuesta de Trabajo para Mesa de Unidad Social. Lo abrí. Este es el primer documento. Y este documento tiene el apoyo de un PPT, ¿no es cierto?, que es Propuesta de Trabajo, se llama igual que el documento, y es un PPT que en realidad resume el documento para que las organizaciones puedan tener mayor material de comprensión. Y el otro documento es este documento MUS Principios, que voy a abrir, que es el documento que se escribió donde se sintetizan los contenidos que se deliberaron en los cabildos comunales que se hicieron el año pasado, ¿cierto? Y acá están todos los que se discutieron, las mesas que se conformaron y las conclusiones que se sacaron de esos cabildos. En estos cabildos participaron alrededor de 1.500 personas acá en Puerto Montt, y la Mesa de Unidad Social sistematizó esta información para que sea deliberado igual por las organizaciones. Entonces tenemos ese documento y también tenemos un PPT que se llama Principios y Fundamentos, que va con ese documento. Entonces, en el fondo tenemos un documento y un PPT. Un documento para la propuesta de trabajo con su PPT, y un documento de principios y fundamentos con su PPT. Vamos a revisar el documento principal, que es el documento de propuesta de trabajo. Bien, este documento hace una introducción, ¿no es cierto?, donde entrega algunos elementos contextuales, se plantean los objetivos que se proponen desde la Mesa de Unidad Social a partir de las asambleas que se han realizado, ¿no es cierto?, y de las participaciones en estas asambleas. Se explicitan algunos principios basales y se expone la propuesta. Esta es solo una propuesta, ¿no es cierto?, que nosotros ponemos a disposición para que las organizaciones puedan discutir y puedan deliberar, ¿no es cierto? Acá hay una dimensión temporal que tiene que ver con una dimensión a largo plazo, que busca reposicionar la Asamblea Constituyente
más allá del proceso institucional, el proceso institucional también tiene ciertas limitaciones, como vamos a ver, se presenta también una idea general. Nosotros somos partidarios del poder popular constituyente, que debe ser la base, ¿no es cierto?, donde reside el poder constituyente originario, la soberanía popular, y desde donde deben emanar los mandatos, ¿no es cierto? Esto se discute en las asambleas, los sindicatos, los gremios, los colectivos y todas las personas, ciudadanos autoconvocados, ¿cierto?, que quieran discutir estos puntos para posteriormente generar un esquema de cabildos y finalmente escoger los delegados, las delegadas que van a conformar esa representación. Y la dimensión a mediano plazo y la dimensión a corto plazo, ¿cierto? Vamos a bajar acá. Y enseguida se plantea una metodología de trabajo. Lo primero que tiene que hacer la organización es discutir este documento, revisarlo, ¿no es cierto? Nosotros ponemos a disposición, este no es un documento que esté cerrado, de hecho, la idea es que la organización primero problematice este documento y pueda agregar contenidos, ¿cierto? Entonces, la primera tarea de la organización es revisar este documento, discutirlo, verlo punto por punto, ver cuáles son las limitaciones que tiene el documento, qué es lo que se puede agregar, qué es lo que se puede corregir, porque este documento va a ser nuestro primer premandato constituyente, es decir, son contenidos que nosotros queremos, como movimiento social del territorio del Distrito 26, queremos proponer para una nueva constitución. Por tanto, es muy importante que todas las organizaciones puedan agregar también contenidos a este documento. Entonces, una vez que la organización leyó el documento, está el PPT igual, si quieren, si el documento es muy extenso, pueden ver el PPT. Una vez que que hace eso la organización, ¿no es cierto?, nos vamos a la metodología. En este documento, de la propuesta de trabajo, al final se agrega un formulario, que es este formulario, ¿cierto?, que la organización tiene que discutir. Antes de eso, me gustaría referirme a los aspectos metodológicos, ¿no es cierto? En primer lugar, las organizaciones, las asambleas y las ciudadanas autoconvocadas van a tener a disposición este documento para el análisis, ¿no es cierto? Se pueden formar grupos pequeños para trabajar presencialmente, obviamente con las medidas sanitarias correspondientes, o también lo pueden hacer a través de alguna plataforma digital, como Zoom, como Jitsi o Meet. La organización se autoconvoca, es decir, una vez definido si van a trabajar en formato presencial o virtual, se debe escoger un moderador o una moderadora, ¿no es cierto?, que pueda dar la palabra en la discusión y hacer que todos puedan opinar dentro del grupo. La actividad debe registrarse en este formato, que es el formulario, ¿no es cierto?, y se recomienda que haya un secretario o una secretaria de actas que vaya tomando apuntes de lo que se vaya discutiendo en la reunión. Si es por formato virtual, recomendamos que puedan utilizar la opción compartir pantalla y pueden ir rellenando, ¿no es cierto?, el formulario de manera sincrónica. Quien cumpla el rol de moderador o moderadora debe explicitar, ¿no es cierto?, que todas las opiniones son igualmente válidas y tampoco hay una obligación de llegar a un acuerdo absoluto, ¿no es cierto? O sea, siempre en los grupos van a haber diferencias y esas diferencias también es necesario registrarlas, ¿no es cierto? Si hay desacuerdos y no hay puntos donde hay convergencia, por tanto ahí también se registran esos argumentos que no están de acuerdo. Se recomienda hacer esta actividad en 2 módulos, ¿no es cierto?, que no superen las 2 horas, no más de 3-4 horas en total.
¿Por qué? Porque vamos a trabajar dos partes. Vamos a trabajar primero la parte de contenidos, y en eso nos vamos a dar una buena vuelta, y yo creo que no supera, o sea, no debe superar las 2 horas. Y la segunda parte vamos a discutir los escenarios. Entonces se recomienda que se trabaje en 2 bloques. O sea, esos 2 bloques pueden ser dentro del mismo día, la organización tiene que ver cómo lo va a hacer, o se pueden distribuir en 2 días, ahí como más les estime conveniente a la organización. ¿Por qué? Porque la organización tiene que enviar este formulario a más tardar el día 17, o incluso antes, el día 16, ojalá, 16 de noviembre, lunes 16 de noviembre, para que el día 18 de noviembre lleguen todas las organizaciones con sus conclusiones a esa asamblea y la podamos discutir. ¿Okay? Tienen que enviarlas, este formulario lo tienen que enviar al correo de la Mesa de Unidad Social, para que nosotros después podamos integrar la información y podamos agregar esos contenidos y esas discusiones territoriales al documento final. Bien, vamos al formulario. Aquí hay información adicional, por ejemplo, sobre cifras electorales, si quieren hacer ese análisis, ahí se entrega también eso de la última votación. Acá tenemos la primera parte del formulario. Dice discusión de contenidos constitucionales programáticos. Y la pregunta es, ¿qué contenidos deben ser modificados, complementados o corregidos en el documento por una Asamblea Popular Constituyente? Que es el documento, este documento, ¿cierto? Por una Asamblea Popular Constituyente. Entonces nos dice qué contenidos deben ser modificados, complementados o corregidos en ese documento. Y acá los campos que se habilitaron son los mismos campos que aparecen en el documento, que son los capítulos. Entonces la primera parte del documento son principios y fundamentos, y esos principios son 4: dignidad, estado garante de bienestar social, mirada de género, soberanía popular. Y acá la organización puede hacer observaciones. Si quiere agregar también, agregar información, agregar principios, lo puede hacer en estos espacios. Luego viene la síntesis temática. Estas fueron las mesas de trabajo que se organizaron en los cabildos. Está el rol del Estado, educación, salud, pensiones, feminismos y disidencias, pueblos originarios, medio ambiente, cultura, niñez y juventud, derechos humanos, vivienda, economía y trabajo, ¿cierto? Y acá la organización puede hacer observaciones. Si quiere la organización, puede completar todos los campos, si quiere, digamos, agregar contenidos en cada uno, pero tampoco es obligación. Si a lo mejor solamente les interesa el tema del rol del Estado, lo van trabajando, el tema de la soberanía popular, por ejemplo, pero ahí la organización elige si quiere desarrollar todos los campos o solamente algunos, y con el resto está de acuerdo. Y también se le hace una pregunta: ¿qué nuevos contenidos u observaciones agregaría al documento? Entonces, ahí si la organización considera que este documento es demasiado limitado o no agrega ciertos contenidos elementales, lo agrega acá. ¿Qué nuevos contenidos u observaciones? Vámonos con la segunda parte. Esa fue la primera parte, por eso yo les decía que tiene que haber un corte entre la primera parte y la segunda, porque en la primera parte a lo menos se van digamos, se va a demorar 1 hora y media, de 1 hora y media a 2 horas. Vámonos a la segunda parte. ¿Qué hacemos como movimiento social frente al actual proceso constituyente? ¿Okay? A continuación se invita a la organización a discutir, analizar y deliberar en torno a posibles escenarios políticos y electorales que abre el actual proceso constituyente. Para ello, los ejes de la discusión se pueden articular en 3 escenarios posibles. Y acá nosotros el ejercicio que hicimos es presentarles a las organizaciones y asambleas autoconvocadas 3 escenarios en los cuales la organización tiene que primero problematizar esos escenarios,
Y segundo, tomar también partido o una decisión respecto a esos escenarios que se presentan. Es muy importante señalar que estos tres escenarios no son excluyentes entre sí, son escenarios que pueden complementarse, y esa es una discusión que vamos a tener en la Asamblea del 18. ¿Cómo complementar también estos tres escenarios? Porque nuestra base es que queremos reposicionar la Asamblea Constituyente como el mecanismo democrático para definir una nueva constitución. Entonces, en los tres escenarios, eso está, la Asamblea Constituyente como el elemento base y reposicionar esa alternativa. De cierta manera, asambleizar la Convención Constitucional, llevar esos principios de la Asamblea Constituyente hacia este proceso que se abrió. El primer escenario dice, no entrar en el proceso constituyente habilitado por la ley 21.200 y hacer un proceso paralelo por fuera de la institucionalidad bajo el principio de la soberanía popular y el reposicionamiento de la Asamblea Constituyente como única vía legítima y democrática. Ese es un escenario, ¿no es cierto? Y hay algunos elementos que la organización debe considerar, por ejemplo, la movilización social que se articule debe seguir presionando desde fuera del debate constitucional. O sea, si es que se opta por esto, también hay que comprometerse a activar, por ejemplo, las asambleas territoriales, para hacer presión desde fuera del proceso, ¿no es cierto?, y se pueda democratizar el proceso. Entonces, si la organización considera que esto es viable, o que este escenario puede ser complementado con otros escenarios, o incluso criticado igual, se lo solicita a la organización que pueda argumentar acá por qué la organización considera pertinente ese escenario y cuáles son los elementos que agregaría o sacaría. Vámonos al escenario 2. Dice, entrar en el proceso constituyente como lista de independientes, según la ley 21.216 del año 2020, que habilita la creación de pactos electorales independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas. Aquí se entregan algunos elementos a considerar por la organización. Estos son elementos para que la organización pueda elaborar un análisis. Son elementos que nosotros les entregamos, ¿no es cierto?, y que la organización los puede tomar y los puede analizar. Primero, que la Convención Constitucional va a ser elegida con la ley de elección de diputados, o sea, van a haber 155 constituyentes, que nuestro distrito, el distrito 26, se compone de 18 comunas, que están enunciadas ahí, que el distrito 26 tiene derecho a 5 constituyentes. Todas estas 18 comunas tienen derecho solo a 5 constituyentes, ¿no es cierto? Y las listas pueden llevar 6 candidatos, ¿no es cierto?, para que después el total se sume y se divida por el número exacto. Algunos elementos también a considerar, por ejemplo, la ley 21.216 habilita para que las candidaturas independientes puedan ser listas. Antiguamente, con la elección pasada, los y las independientes solo podían ir solos o solas. En cambio ahora, con la 21.216, pueden conformar una lista. Y en el sistema de ON es mejor ir en una lista que ir solo, porque la lista suma un total, los 6 candidatos suman un total, y ese total se divide por el número de escaños disponibles, en este caso son 5, y por tanto una lista naturalmente va a juntar más votación que una candidatura sola, y tiene posibilidad de arrastre. ¿Okay? Por ejemplo, si un independiente quiere ir solo o sola, tiene que juntar 641 firmas, y si se conforma una lista de independientes, tienen que juntar 2.406 firmas, ¿cierto? Ahora, esas 2.406 se dividen por los 6 candidatos, ¿no es cierto? Y cada candidato tiene que juntar menos de 600, tiene alrededor de 400 y algo. Por tanto, hay que pensar igual en cómo juntar eso. Otro punto importante también es que los candidatos
tienen que, primero, ser escogidos bajo un sistema de democracia directa, desde las asambleas territoriales. Tenemos que pensar también en cómo lo podemos hacer. Y lo otro es que ese candidato va a responder a un mandato territorial, o sea, a la deliberación de los contenidos constitucionales que las organizaciones pongan sobre la mesa. También como punto es que ese candidato, una vez electo, si es que sale electo o electa, tiene que, una vez que llegue a la convención, tiene que empujar, y también tiene que ver cómo esté la correlación de fuerza, empujar para que se abran cabildos comunales vinculantes. Y este es un punto muy importante, porque la ley 21.200 no dice nada sobre cabildos comunales vinculantes. Y es lo que el movimiento social está demandando, es decir, que los mandatos, los contenidos constitucionales emanen de esos cabildos. Entonces, desde dentro de la convención, este delegado tiene que impulsar, digamos, cambios para que se abran estos procesos a nivel nacional, que los constituyentes estén obligados a ir a esos cabildos comunales, recoger los mandatos del territorio, ¿no es cierto?, y representar esos mandatos frente a la convención, los mandatos del distrito 26 en este caso. También luchar para que dentro de la convención, lo que no se logre por 2/3 se pueda plebiscitar a nivel nacional, porque la ley 20.200 dice que si no se logra los 2/3, la Corte Suprema tiene que solucionar esto, y eso es lo más, digamos, antidemocrático en términos de cómo se está presentando en este caso la Asamblea Constituyente. Por tanto, lo que no se logre por 2/3, también ese constituyente debería empujar para que se haga un paquete plebiscitable y sea la ciudadanía la que decida, no la Corte Suprema. De optarse por este escenario de la lista de independientes, ¿no es cierto?, primero hay que pensar en la forma de elección de los delegados, la recolección de firmas, que no es un tema menor, y la campaña electoral en un contexto de pandemia, también hay que tomarlo en consideración, y en un contexto donde los movimientos sociales no tenemos recursos, no tenemos recursos económicos, a diferencia de los partidos políticos. Por tanto, hay que ir pensando esos puntos. Entonces, aquí, en base a los elementos descritos, discute y delibere si su organización es partidaria de este escenario, o si no, o si quiere complementar algunos elementos de ese escenario. Y el escenario 3 dice: generar listas de alianza electoral con partidos políticos que no firmaron el acuerdo por la paz. Hicimos esa distinción, partidos que no firmaron el acuerdo, o sumar candidatos independientes a una de esas listas de partidos que faciliten cupos y conformar una correlación de fuerza en base a una unidad electoral, pero por sobre todo también a una unidad programática. Por eso estamos discutiendo contenidos, ¿no es cierto? Ahí también se ponen algunos elementos. Entendemos que el acuerdo por la paz fue un acuerdo popular por arriba, una táctica de adelantamiento del sistema político para mantener la hegemonía del proceso constituyente, que estos partidos no conciben otro tipo de democracia, por eso implantaron esta ley electoral, en la cual no se respetan los mandatos constituyentes. No obstante, como menciona acá, hubieron partidos que no firmaron este acuerdo, ¿no es cierto? Y si bien podemos ser críticos también al sistema de partidos políticos, estos pequeños, o sea, estos partidos que se restaron del acuerdo también presentan la posibilidad, ¿no es cierto?, de poner sus plataformas para la entrada de candidaturas independientes. Pero si es que se optara también por esa opción, habría que poner sobre la mesa los puntos que también pusimos para los independientes, que tiene que ver primero con que el delegado no va a obedecer un mandato de partido, sino que va a obedecer a los mandatos territoriales, las asambleas y los cabildos territoriales del distrito. Ese delegado también, si es que sale, tiene que impulsar la apertura de cabildos vinculantes, y el tema de los 2/3 también problematizarlo dentro de la convención.
Por tanto, acá, si su organización fuera partidaria de este escenario, ¿qué puntos pondría sobre la mesa para negociar con los partidos políticos que no firmaron el acuerdo polar? ¿Cuáles serían esos puntos, aparte de los puntos que se ponen ahí, que la organización considera relevantes ponerlos sobre la mesa? Si la organización no es partidaria de este escenario, o si desea agregar o criticar, digamos, este escenario, o proyectar otros escenarios, está también con la completa libertad de plantear los argumentos acá en este tema. Entonces, si se fijan, en resumen, el formulario que tiene que enviar la organización es el que está acá, ¿cierto? La primera parte que tiene que ver con contenidos constitucionales programáticos y la segunda parte con los escenarios. Primer escenario, no entrar al proceso constituyente e institucional. Segundo escenario, crear una lista de independientes. Y tercer escenario, establecer una alianza electoral con los partidos políticos que no firmaron el acuerdo por la paz y generar una correlación de fuerza en base a una unidad programática y electoral. ¿Okay? Como les menciono, son tres escenarios que no son necesariamente complementarios, si es que se dispone de una base común, ¿cierto?, que los articule. Y esos son puntos que tenemos que discutir en la Asamblea del 18. Así que, por ahí. Cualquier duda que la organización, la asamblea, el colectivo o el ciudadano autoconvocado tenga, puede enviar un correo, ¿no es cierto? Acá está el correo de la Mesa de Unidad Social. El correo es multisectorial.puertomont@gmail.com. Y también las personas que quieran sumarse a este proceso pueden solicitar este material para que el día 18 podamos plantear los puntos de vista y tomar algunas decisiones estratégicas. Eso sería. Muchas gracias.